día hablaré sobre la vida de Alberto Masferrer. Él nació el 24 de junio de 1868 en Tecapa, hoy conocido como Alegría, en el departamento de Usulután, hijo de Leonor Mónico, salvadoreña, y de Enrique Masferrer, español. Alberto Masferrer, ensayista, periodista, educador y orador, su prosa polémica se constituye pionera en la búsqueda de la justicia social en El Salvador. A lo largo de toda su obra trató temas poéticos, narrativos, sociales, filosóficos y educativos. Escritor e intelectual salvadoreño de personalidad polémica, fue una de las figuras más dinámicas de la vida cultural y política de su país y ejerció una fuerte influencia en las generaciones más jóvenes. Alberto Masferrer falleció el 4 de septiembre de 1932 en San Salvador. Datos generales de la obra y su clasificación. El pensamiento de Alberto Masferrer es un pensamiento de permanente transformación en el que se encuentran las bases para una nueva y mejor sociedad. Su obra estuvo inspirada por los temas sociales, abogó por una sociedad justa y recurrió a la denuncia social para criticar la pobreza endémica que sufría El Salvador. Su pensamiento se sintetiza en un concepto, el vitalismo, que propugnaba que cada individuo tiene el derecho a un mínimo vital en lo que respecta a vivienda, alimentación, trabajo y educación. Abogó por la lucha pacífica, se consideraba un educador y utilizó el periodismo para predicar sus ideas. Personajes e importancia de los mismos. La situación actual y el pensamiento. La situación actual que enfrenta la sociedad salvadoreña se puede comparar con la que presenta un enfermo en cuidados intensivos, demandando una cirugía que suavice su situación de enfermo con múltiples dolencias, necesitando la participación de un eficiente y honesto cirujano y la asistencia de una sociedad más humana y espiritual, con parámetros diferentes del capitalismo tradicional. El caso salvadoreño. El caso salvadoreño, además de su problema geográfico, por ser tan pequeño sin recursos económicos, más que solo el recurso humano. La situación se vuelve más difícil, arreciándola el sistema político bastante deteriorado y corrompido, donde lo político se vuelve una fuente de recursos y no de servicio al prójimo, sino como una manera de enriquecimiento. Así la corrupción se vuelve el aceite de los gobiernos, como lo dijera el escritor mexicano Carlos Fuentes. La realidad. A Masferrer, quizá por las épocas distantes, se le escapó puntualizar algunos de los problemas preocupantes de la actualidad, tal como el rumbo de la economía, influenciada por el modelo neoliberal y globalización, la dolarización, el cambio de la oligarquía cafetalera, oligarquía financiera y el monopolio de los servicios, características del poder imperante. Tema principal. En esta obra el autor muestra un horizonte cultural deprimente, porque la mayoría de salvadoreños no tratan la manera de prepararse para salir adelante. Por lo tanto, hace hincapié en que solamente a través de la lectura es que el hombre va a poder salir de la ignorancia. La lectura debe de ser un hábito en nuestra vida, porque es la herramienta fundamental del saber y no debemos leer por leer, sino para aprender y comprender. En este momento quiero hablarles sobre la joya que nos regaló, que nos dejó Alberto Masferrer, llamada Leer y Escribir, en donde se recalca el problema, el gran problema que se tiene con las personas que no saben ni leer ni escribir, ya que estos dos conocimientos básicos son fundamentales para todo ser humano, quien debe pasar por una escuela o bajo la tutela de una persona altruista con la visión de cambiar su generación y la próxima, porque al no tener esta educación básica se ve vulnerable a que una persona mejor posicionada a ella venga y atropelle sus derechos y se aproveche de sus bienes. También asegura que la lectura es beneficio para todo aquel que la practica y que de esa manera pueda salir de su deprimente ignorancia y no solo practicarla de vez en cuando, sino convertirla en un hábito de lectura, y no solo de lectura, sino de comprensión de lo que se lee, y de esa manera se cree en cada una de las personas un pensamiento crítico.
Se ha llegado hasta derramar sangre. Ejemplo, lo podemos ver en las matanzas de San Miguel, en las insurrecciones de Cojutepeque, en las guerras contra Guatemala, que hasta el día de hoy nadie sabe por qué realmente fueron. Y Masferrer nos indica que estos sucesos fueron posibles dada a la gran ignorancia del pueblo. Así que algo que ayudaría al pueblo salvadoreño fuera que el gobierno invirtiera en escuelas, en educación, que se pudiera dar una educación digna y eficaz, para que todas las personas crecieran en conocimiento y así crearan un pensamiento propio y crítico, y tal vez algún día podrá compararnos con un país de primer mundo. Estructura y empleo de recursos literarios. En el ensayo Leer y Escribir es un texto que está escrito en prosa y viene en 20 apartados. El autor Alberto Masferrer en Leer y Escribir utiliza descripciones, enumeraciones y narraciones para poder plantear la temática de su ensayo. Además, utiliza figuras literarias para lograr embellecer su lenguaje. Además de no utilizar un lenguaje popular, por la misma razón de la dificultad del tema, también utiliza ejemplos cotidianos para lograr una mejor comprensión de este tema. Aquí les voy a leer un apartado donde él utilizó una figura literaria para embellecer y además está con un problema cotidiano. Sembradores de ideas. El pueblo es el terreno de la siembra. Si es un arenal, si es una roca, si es una masa de ignorantes, inútiles serán vuestros afanes. Primero hay que abonarle, fertilizarle y darle la capacidad receptiva. Alberto Masferrer. La figura literaria que utilizó en este fragmento es una metáfora y el tipo de lenguaje utilizado no es extremadamente complejo. En este ensayo lo que el autor Alberto Masferrer busca recordarnos es la importancia que tiene el problema del analfabetismo en el país. Es no saber leer ni escribir, condición de la cual sufren muchas personas del pueblo salvadoreño, y sin embargo le damos muy poca importancia, principalmente por parte del gobierno, que desatiende muchas veces la rama de la educación, principalmente en las zonas más vulnerables del país y de bajos recursos. También la carencia de hábitos de lectura que tenemos como pueblos salvadoreños. El egoísmo y la falta de empatía de todos aquellos salvadoreños que sí sabemos leer y escribir y sin embargo no instruimos o ayudamos a los que no lo saben hacer. La falta de entidades que ayudan a las personas vulnerables por el analfabetismo también es un factor que contribuye a que éste siga creciendo. También nos recuerda que no es simplemente leer y escribir, sino también saber el significado de las palabras. Además, por medio de la lectura podemos descubrir nuevas palabras y siempre recordando que la lectura nos culturiza. En la obra Leer y Escribir, la solución se reduce a la eliminación del analfabetismo superficial. La lucha contra el analfabetismo no se puede limitar solo a la enseñanza de la lectura y de la escritura. El analfabetismo está enmarcado en una dimensión más compleja. Hay personas que aunque sepan leer, no comprenden de lo que leen o no se esfuerzan por comprender. En El Salvador este es un fenómeno serio y de consecuencias nefastas para la sociedad. Con el planteamiento comparativo entre Europa y El Salvador en materia de educación, Masferrer pretendió despertar un cambio en la conciencia de la gente para contribuir a la disolución del analfabetismo en función de una mejor calidad de vida. La propuesta concreta de Masferrer contra el analfabetismo consiste en que toda persona que sepa leer y escribir contribuya a la enseñanza de los que no pueden. Esta solución debe intervenir el Estado, las municipalidades, los grupos religiosos, las intelectuales, los independientes, entre otros. El campesino es quien más necesita la educación y es el interés principal de Masferrer para evitar las relaciones violentas entre ellos, como lo ejemplifica el siguiente párrafo de su obra Leer y Escribir. A estas muchedumbres de campesinos ignorantes habrá que enseñarles muchas cosas: a no beberse 3 vasos de agua ardiente de una vez, a no asesinar el buey de su enemigo, a no cortar el árbol del camino. Valoración presentada por Blanca Sonia. En cuanto a la obra, podría decir que nos exhorta a cada uno de nosotros a la lectura, y más que a la lectura, a salir de la ignorancia a través de la educación y del aprendizaje,
Por ende, se hace una petición al gobierno a que invierta en esto, ya que al hacerlo se podría salir poco a poco de esto, de la ignorancia, del no saber, y podríamos crecer. Y eso es lo que busca a través de su texto, a través de esta obra, el crecer como pueblo, el crecer como El Salvador que somos por medio de la educación y de la cultura. En conclusión, es fundamental inculcarles a todos los niños y niñas, desde que comienzan su etapa de educación formal, la importancia de saber leer y escribir, y no simplemente saber hacerlo, sino realizarlo de la manera correcta, para que en su etapa de adulto y adulto mayor, esos hábitos sigan siendo parte de su vida. Pues en nuestro país, lastimosamente, es bastante común ver a las personas más que todo mayores con analfabetismo. En este ensayo, el autor trata de recordarnos lo importante que es el conocimiento y la sabiduría para poder expresarnos y culturizarnos de una manera correcta. También busca fomentar la empatía y el amor al prójimo. Nos invita a amarnos los unos a los otros para poder compartir el conocimiento que cada uno tiene con aquellos que por diferentes razones no pueden tenerlo o adquirirlo. Lastimosamente, en nuestro país existen muchas personas que usan su conocimiento para tratar de dañar a las personas más vulnerables, ya sea por la pobreza y el analfabetismo. Es mucha la pobreza, tanto cultural como económica, a la que nuestro país salvadoreño se enfrenta.